no confíes en la violencia, ni en la rapiña, que es el robo. No se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. ¿Saben por qué? Porque todo se va a quedar. Todo se va a quedar. Lo que podemos hacer con ellas es usarlo para la gloria de Dios. Usarlo para, claro, para nuestro beneficio, pero también para bendecir a otros. ¿Por qué dijo Pablo que dijo, estaba citando al Señor Jesús que dijo, es más bendecido dar que recibir? ¿Verdad? Amén. Así es de que si hacemos eso, estamos actuando como Dios, porque Dios nos ha bendecido tan abundantemente. Pero saben, si no estamos contentos con lo que tenemos ahora, nunca vamos a estar contentos con más. Hay una frase que dice, lo mucho se vuelve poco con desear un poco más. Lo mucho se vuelve poco con desear un poco más. Si no estamos contentos con lo que tenemos, no vamos a estar contentos con más. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, y ser agradecidos. ¿Cuántos se han quejado ahora del calor y de la humedad? ¿Nadie se ha quejado? No, sí. ¿Sí? ¿Todos se han quejado? Sí. ¿Por qué? Porque está así muy caliente ahorita. Pero que dice la Biblia que hay que darle gracias a Dios en todo, y hay que darle gracias a Dios por todo. Así es de que, ¿cuántos extrañan los días bien friolentos? ¿Verdad que no mucho? ¿Qué tal los días que está haciendo mucho viento y vuela la arena y nos cae en los ojos? Tampoco, ¿verdad? Así es de que no estamos tan mal entonces, no estamos sufriendo esos problemas. Hay que darle gracias a Dios en todo, ¿saben? Si somos optimistas, positivos, vamos a ver la vida mejor de lo que la vemos. Mucho depende en cómo vemos las cosas. Las cosas son como son, pero nuestra actitud hace la diferencia muchas veces. Tenía un compañero de trabajo, platicaba el pastor Jorge, tenía un compañero de trabajo que llegaba yo el lunes y yo llegaba contento. Buenos días, ¿cómo están? Y me decía, ¿qué de bueno tienen? Ah, caramba, ¿no? Y llegaba el viernes y le decía yo, gracias a Dios que es viernes. Y, sí, pero solamente 2 días más y hay que volver a trabajar. Y, uy, caramba, te voy a invitar a que a que me animes, ¿verdad? Que me des ánimo. Todo mucho depende en cómo vemos la vida, cómo nuestros ojos y nuestro corazón está puesto. Vamos a ver ahora, vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Y vamos a hablar vamos a ver que la Biblia nos habla cómo debemos nosotros de tratarnos unos a otros. Cómo debemos de tratarnos unos a otros. Dice en el versículo 1, Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o vegetales. Yo no sé por qué, pero eso les gusta. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Ven la diferencia? Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Es nuestro versículo, ¿verdad? De memorización de este mes. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Todo le pertenece al Señor, dice la Biblia.
que la tierra es del Señor y toda su plenitud. Todo lo que existe es del Señor. Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Claro está todo, ¿verdad? Claro está todo. El mejor comentario sobre este capítulo de Romanos lo tenemos en 1 de Corintios capítulo 8. Habla sobre el mismo tema y vayan conmigo a 1 de Corintios 8. Aquí nos da la explicación también. Interesante cómo en todas las iglesias es lo mismo, ¿verdad? Los de Corinto necesitaban oír lo mismo que les había dicho a los de Roma. Así es que vayan conmigo, Corintios 8. Había problema, déjenme solamente decirles algo. Cuando la iglesia primitiva comenzó, la iglesia comenzó con los judíos, ¿verdad? Sabemos en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo y dice que había gente de 18 o 20 naciones diferentes que habían venido a Israel. ¿Por qué venían a Israel? A celebrar la Pascua. Y vivían judíos que vivían por decir aquí en otros estados o en otros países. Venían todos los que podían cada año a celebrar la Pascua. Y la iglesia nació entre judíos, pero luego se extendió y entonces vinieron los gentiles también, y los gentiles traían otras costumbres. Por ejemplo, los gentiles tenían ídolos, tenían otros dioses, sacrificaban a sus dioses, y los judíos solo sacrificaban a Dios. Entonces venían nuevos a la fe y había desacuerdos. Había, por ejemplo, en nuestros países, somos hispanos, pero si somos de diferentes países, le llamamos a la misma cosa de diferente manera, ¿verdad? A ver, ahí voy a hacerles una pruebecita aquí. ¿Cuántos saben qué es la palta? Palta. ¿Qué es la palta? El aguacate. En Sudamérica, en Centroamérica le llaman palta. Ahora, ¿qué son los choclos en México? Elote. ¿Choclos en México le llaman elote? Pues yo en México lo conocemos como chanclas viejas, ¿verdad? Choclos. Bueno, no necesariamente, pero son zapatos, ¿verdad? Como sandalias. Y en Sudamérica le llaman al elote, así le llaman choclos. Cuando fuimos a Perú, pasamos por arriba de los Andes y llegamos a un lugar, a un restaurante en la cumbre de los Andes, y estaba una señora gritando: choclos, choclos calientitos. Y a mí me dio risa, le dije a Cristina, dije, tengo que ir a ver qué es eso. ¿Quién está vendiendo zapatos calientitos? ¿Los tienen asados o en caldo? ¿En qué? Y fui y vi, y era el elote. Dije, vaya, entonces cuando llegué, no discutí con la señora, dije, voy a ver en el diccionario, y claro, ahí lo que dice, en México son zapatos, en Sudamérica son elotes. La palta en Perú, en Centroamérica, es lo que nosotros le llamamos aguacate. ¿Quién tiene la razón? Todos. Es el nombre que se le da a cada lugar. Entonces los que venían de diferentes culturas tenían que adaptarse a la iglesia, tenían que adaptarse a las nuevas costumbres. Pablo les va a decir aquí a los dos, Corintios y Romanos, que no tenemos que pelear entre nosotros, que tenemos que entendernos y tener paciencia y compasión unos de los otros, porque venimos de diferentes culturas, diferentes religiones, pero nos va a explicar más bien vámonos leyendo en 1 de Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchas veces cuando una persona tiene mucha educación, tiene un título, trata como inferiores a los que no tienen un título, ¿verdad? Los que no tienen educación. No debemos, así que dice, el amor edifica, tenemos que amarnos unos a otros, no importa el nivel de educación. Saben que en el cielo, pues más, ante la cruz, no hay jerarquía, oposición. Todos llegamos a la cruz en el mismo nivel, humillados, arrepentidos, avergonzados, quebrantados, venimos pidiendo perdón. Todos llegamos igual, no importa que sea rico o sea pobre, todos necesitamos la salvación, ¿no es cierto? Amén. No importa de qué cultura o de qué posición seamos, todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Entonces dice que hay que edificarnos en amor. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Piensen en esto. Cuando una persona, por ejemplo un doctor, se gradúa de la universidad y ya tiene su título, lo cuelga en su oficina y abre su oficina, o un abogado abre su despacho y ya tiene la posición. Y llega alguien con inferior educación y se puede sentir superior. Pero ¿saben qué? Ese doctor tiene que seguir estudiando y ese abogado tiene que seguir estudiando porque cambian las leyes cada año. Y en la medicina constantemente están haciendo nuevos descubrimientos y tiene que seguir estudiando. Un doctor que se graduó a los 30 años, si cuando llegue a los 60 años se va a dar cuenta que a los 30 no sabía mucho. Que mucho ha cambiado. Y así también nosotros, si uno estudia la Biblia, saben que lamentablemente estaba leyendo ayer de un libro, decía, una persona que se especializa en una profesión, le lleva como 6 años llegar a aprender todo lo que debe para ejercer esa profesión. Dice, sin embargo, los cristianos pueden pasar 6 años, o 20 años, o 30 años, y no han crecido en el conocimiento de la palabra. Dice, no han crecido. Pueden llegar a tener 60 años en la iglesia y no han crecido. Todavía están tomando leche, como un bebé. Y lo que debemos hacer es estudiar la palabra de Dios, porque nos dice Pedro que debemos ser como niños que ansían la leche. Pero un niño no se queda tomando leche toda la vida. Ya cuando tiene un año y medio, que le dan comida para niños, ¿verdad? Y ya que llega a los 5 años, que le dan comida regular, ¿verdad? Y los cristianos debemos de crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no comemos comida sólida, vamos a estar débiles, malnutridos. Y es de lo que nos dice que debemos. Es bueno estudiar y estudiar. ¿Saben lo que sucede? Yo entre más leo la Biblia, más me doy cuenta de lo poco que sé de la Biblia. De lo poco. Cuando estaba yendo al colegio bíblico, como nos dijo un maestro, dijo, el libro de Génesis lo pueden estudiar toda su vida, todos los días. Y cuando lleguen al final de su vida, apenas rasguñaron la superficie. Apenas descubrieron algo. Porque tiene tanto la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice? Es más cortante que una espada de doble filo. Y que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y divide donde se divide el tuétano y los huesos. Y también el alma y el espíritu. ¿Quién sabe dónde se divide el alma y el espíritu? Solo Dios. Solo Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Y es tan importante estudiarla. Bueno, continúo, dice, versículo 4, acerca pues de las viandas, no se sacrifican a los ídolos. Que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios, ¿verdad? Todos confesamos que hay un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, ¿verdad? ¿Qué son los ídolos? Son estatuas formadas por los hombres que no tienen ningún valor, no tienen vida, no tienen aliento. Dice en el Salmo 115, dice, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan.
tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, y tales son los que los hacen. ¿Saben por qué? Porque son ídolos. Okay. Llegaban y ofrecían sacrificios a los dioses o ídolos. Llevaban carne, la ponían ante su altar, pero ¿saben qué? El Dios no se la comía. Es un ídolo, es de piedra, es de palo, es de lo que lo hayan hecho. Y no come nada. Entonces, ¿qué pasa con la comida? Bueno, pues los sacerdotes comían de ahí. Pero luego, si era mucha, la llevaban y la vendían en el mercado. Entonces, los que iban a comprar carne, iban a hacer una carne asada, y si iban a hacer una, me invitan. Y si iban a hacer una carne asada, y compraban ahí porque a veces estaba más relajada de precio, estaba en oferta, o no sé, pero la vendían en el mercado, iba la gente y la compraba y se la llevaba a la casa. Si un hermano débil en la fe veía a alguien que era sólido, maduro en la fe, digamos que era un líder en la iglesia, lo venga y compra carne que ha sido ofrecida a un ídolo, él va a decir, y yo que pensaba que eso era pecado, comer carne dedicada a los ídolos, pues yo voy a comer de todo ahora también. O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo más cerca a nosotros. Una persona que ha luchado toda su vida con el alcohol y lo dejó. Va al restaurante y ve al pastor o uno de los líderes de la iglesia comiendo su comida con un vaso de vino o una cerveza. ¿Va a decir? Y yo sacrificándome, queriendo dejar el vicio, dice, pues lo voy a volver a tomar entonces. Si él lo hace, ¿por qué yo no? El pastor o el líder o la persona, es un cristiano, él no tiene ese problema con el alcohol, solamente lo toma con su comida. Pero la otra persona sí tiene ese problema y va a caer. Entonces, ¿qué debemos hacer? No hacer caer al hermano. Hay que pensar en los demás. Hay que sacrificarnos a nosotros mismos para que el hermano sea edificado y no hacerlo tropezar. Nosotros nunca debemos hacer piedras de tropiezo a otro hermano o a cualquiera. No debemos de dar un mal ejemplo con nuestras palabras o con nuestras acciones. Porque muchas veces, si nos enojamos, ¿qué sucede? A veces salen palabras de nuestra boca que no debieran ya de salir, ¿verdad? ¿Verdad o no? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué tal si alguien de la iglesia, un cristiano nuevo, nos oye hablar así? Va a decir, mira nomás, ¿y quién la viera? ¿O quién lo viera? Tan santito, hoy lo vi el domingo en la iglesia, hasta llorando, estaba cantando. Es hipócrita, mira nomás. ¿Cómo trató a este? ¿O cómo me trató a mí, verdad? ¿Cómo me trató? A veces se enfrenta uno con gente, se encuentra uno con gente que uno no conoce. Pero ¿saben qué? Ellos sí lo conocen a uno. A mí varias veces me ha sucedido aquí en este pueblo que voy a la tienda, a algún lugar o al gimnasio y alguien viene y me dice, ¿cómo está, pastor? Pues ¿quién será? Yo no los conozco, pero sí me conocen. ¿Qué tal si yo tengo una actitud irreverente, verdad? Grosera, ruda, abusiva. Va a decir, mira, qué pastorcito. ¿Quién quiere ir a esa iglesia? ¿Verdad? Tenemos que cuidarnos mucho de cómo actuamos, hermanos. Porque hay gente que nos conoce que nosotros no conocemos. ¿Ya? Estaba en la corte el otro día, cuando estuve en la corte, y alguien llegó y me saludó. ¿Cómo está, pastor? Dijo, qué bien se ve. Digo, comparado a como estaba hace 2 años, ¿verdad? Digo, qué bien se ve. Hasta ahorita no sé quién era. Pero lo bueno es que no estaba haciendo nada malo, estaba leyendo. Pero luego les digo, tenemos que cuidar nuestro testimonio como cristianos y ayudarnos unos a otros. Dice, versículo 5, todavía estoy en el 8. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas,
y nosotros por medio de Él. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Nosotros somos de Él. ¿Cuál es nuestro versículo? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo le pertenece al Señor. Anoche no durmieron en su casa, durmieron en la casa del Señor. Hoy llegaron aquí en un carro, que creen que es de ustedes porque está su nombre en el departamento de vehículos, ¿verdad? Y pagan los impuestos. Pero el carro le pertenece al Señor. Si comieron algo, comieron comida del Señor. Todo lo que existe en el mundo es del Señor. Así es de que démosle gracias por todo lo que nos permite disfrutar, que es de Él. Dice, pero yo trabajé toda mi vida. ¿Y quién nos dio la salud? ¿Quién nos dio la habilidad? ¿Quién nos dio las fuerzas? La energía, la vida, todo, el aliento. Todo viene del Señor. Todo viene del Señor. Ayer fuimos a la celebración de vida aquí a Joshua Springs de un hermano que murió hace unas par de semanas de cáncer pancreático. Y fue un servicio lindo, lindo, porque este hombre estuvo por 21 años en los Marines y luego estuvo 19 años de sheriff. Y era un hombre admirable, de grandes cualidades como cristiano, como un atleta, corría maratones todo el tiempo. Pero estaba yo pensando, la iglesia estaba llena, impactó tanta gente fue a hablar de lo que había hecho en la vida de ellos, su ejemplo, sus palabras, sus acciones. Digo, qué bonito que al final de nuestra vida haya gente que vaya y hable cosas buenas de uno, por lo que uno hizo por ellos. Yo pienso que yo cuando muera, si quiero que vaya gente al funeral, voy a tener que dejarles pagado antes para que vayan, porque si no, nadie va a ir. Pero les digo, hermanos, invirtamos nuestra vida en las cosas del reino y sirviendo a otros. Eso es de lo que tratan estos dos capítulos, Romanos 14, lo que le vamos a leer de Romanos del 1 al 13, y aquí el capítulo 8 habla del mismo tema de cómo debemos de servir al Señor, cómo debemos de no estar esclavizados con ataduras del mundo, costumbres del mundo, que no comas, que este come carne, pues está cometiendo pecado porque come carne, o este solamente come legumbres, se siente más santo. Somos libres de comer lo que queramos. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Es permitido tomar? Sí. ¿Sí? La Biblia no prohíbe tomar alcohol. La Biblia prohíbe emborracharse. Porque Jesús tomó alcohol. Porque cuando celebró la Santa Cena con sus discípulos, además los fariseos lo acusaban de que era glotón y que tomaba vino, bebedor. Pero ellos no se emborrachaban. Jesús nunca se emborrachó. Porque otros dicen, no, es que era jugo de uva. Pues ¿quién se emborracha con jugo de uva? ¿Verdad que no? Yo he tomado mucho y no me he emborrachado. Pero no es permitido, pero todo con medida. Ahora, si mi libertad de poder tomarme una copa hace caer a alguien, yo nunca tomo cuando voy a comer a un restaurante y hay ciertos dicen, este vino va con esta comida. No, gracias, muchas gracias. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer caer a nadie. Tengo la libertad, pero no la voy a usar mal que pueda causar a alguien tropezar. Entonces debemos de sacrificar nuestra libertad por el bien de otros. Ahora, ¿los cristianos pueden bailar? Sí. Bueno, unos sí y otros no. Los que saben. Unos lo tratan, pero no pueden, y yo soy uno de ellos. Ya. Tenemos libertad de bailar, sí, pero todo decentemente y con su pareja, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, tenemos libertad de muchas cosas, pero hay cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? ¿Puedo yo fumar? Sí. ¿Me va a mandar al infierno fumar? No. Solamente que voy a oler como si hubiera venido del infierno, ¿verdad? O sea, hay mucha libertad, pero hay cosas que no convienen y no hay que hacerlas. Sobre todo si hacen tropezar a alguien. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento,
porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina, porque si comen pensando que están pecando, entonces sí están pecando. 8. Si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿ven? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, ¿ven? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Nuestra libertad puede ser pecado si hace caer a otro. Es lo que nos dice. 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahí termina nuestra libertad cuando afecta a otros. Cuando afecta a otros. Pues regresemos a Romanos. Así es de que vimos una buena explicación, ¿verdad? Entonces vayamos al versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios lo ha recibido y nosotros no tenemos el derecho de hacerlo caer. En 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. ¿Se dan cuenta? De nuevo, ¿puedo tomar? Sí. Pero edifica a otros, no. Entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no quiero hacer tropezar a nadie. Versículo 24 continúa, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ven, se nos acababa de decir antes, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que existe es de Dios. Nosotros somos hechuras de Dios, creación de Dios y pertenencia de Dios. De nuevo, nada de lo que somos o tenemos es de nosotros. Solo que Dios nos ha dejado disfrutarlo por su generosidad. 27. Si algún incrédulo te invita y quieres ir, de todo lo que se te ponga delante, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno te dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. De nuevo. 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? O sea, tengo libertad, pero de nuevo, no la usemos equivocadamente, erróneamente. Así, regresamos otra vez a Romanos. Versículo 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El otro día vino un señor que conoce mucho de la Biblia y me estaba diciendo que nosotros estamos haciendo las cosas mal, que debemos de adorar el sábado, no el domingo, porque el sábado lo dio Dios eternamente. Dije: sí, pero se lo dio a los judíos. Nosotros no somos judíos.
la iglesia nació en un domingo, porque fue el día que resucitó el Señor. Desde el primer día de que la iglesia, los cristianos se reunieron, fue el domingo. Y le mencioné le enseñé este versículo donde dicen en Colosenses 16 y 17, y miren: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo de los judíos? El sábado. En inglés dice en sábado, lo menciona como sábado, no dice solamente día de reposo. Es en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie nos juzgue. Por ejemplo, cuando todos venimos de la religión católica, ¿verdad? Creo. Y no estoy acusándolo ni juzgándolo, mucho menos de eso. Tengo muchos amigos y hermanos en Cristo en la religión católica. Pero en la religión católica nos enseñaron a guardar la cuaresma, ¿verdad? Y los viernes no se come carne. Pero la Biblia no dice eso. Que podemos comer carne todos los días si queremos. Somos libres en Cristo. Que había que confesarse el viernes primero de cada mes. Pero tampoco lo dice la Biblia. Que había que ir a misa todos los domingos. Si faltaba una misa el domingo era pecado mortal. Tampoco lo dice la Biblia. Mucho de lo que aprendimos antes, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que todo eso no está en la Biblia. Y muchas de esas cosas son contra la Biblia. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia para saber lo que dice Dios. No lo que dice la religión, no lo que dice el padre, el cura o el papa o cualquier pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Uno puede oír al pastor más elocuente, más famoso, tiene la iglesia más grande del mundo, y si dice una cosa que no va con la Biblia, uno lo tiene que desechar. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es nuestra guía, es nuestra brújula, es nuestro mapa, es nuestro pergamino, es lo que nos guía en todo lo que se relaciona con Dios, la palabra de Dios. Entonces, si alguien, por ejemplo, yo llegué a comer carne, ya cuando me rebelé un poco, llegué a comer, iba a un restaurante y te decía, me da pollo, decía, oiga, ¿qué no sabe que es viernes? ¿Que es viernes? Y no se come carne. Y le decía, bueno, ¿me la vende o no? Si no, me voy a otro restaurante. Eso me pasó una vez. ¿Me la vende o no? Pues va a cometer pecado. Está bien, ahí voy y le digo al Padre que me perdone. Y se arregló todo, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que eso. Y son tradiciones que se llevan a través de generaciones, porque es lo que han enseñado. Entonces, si a mí un católico, si somos amigos, le digo, vamos a comer al restaurante, y él pide camarones, porque pescado y camarones sí se puede, pero carne de res no se puede, ¿verdad? Y me ve comer. Si es un cristiano nuevo que todavía no conoce la Biblia, y yo digo, deme una torta de jamón, lo voy a hacer tropezar. Entonces digo, deme una torta de camarón también. Y todo quedó en paz, ¿verdad? Y mientras lo voy entrenando, le voy enseñando lo que dice la palabra de Dios, sin causar divisiones, ni contiendas, ni pleitos, ¿verdad? Hay que tener compasión de los demás, no importa en qué nivel estén en su carrera con Cristo. Porque todos estamos a un diferente nivel en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de Dios, ¿verdad? Todos venimos al mismo nivel a la cruz. Ante la cruz no hay jerarquía, no hay niveles de educación, ni de riqueza, ni de inteligencia. Todos venimos ciegos, perdidos y muertos en pecados. Y todos necesitamos el perdón y la aceptación de Dios. Pero unos corren más rápido, unos leen su Biblia todos los días, otros la ven cada semana, otros la leen cada mes. Diferentes niveles, cada quien crece como quiere crecer. Pero no por eso vamos a estar discutiendo y peleándonos con otros, ¿verdad? Así es de que hay que tener amor unos con otros. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, como yo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo le dije al Señor
Dijo, ¿qué día debes de adorar? Le dije, todos los días. Porque todos los días son del Señor. No nada más el sábado es santo, como los judíos. Para mí todos los días, porque todos los días me los da el Señor. ¿Verdad? Todos los días debemos de adorar y glorificar al Señor. Y darle gracias por todo. ¿Cuántos se quejan del calor y la humedad? ¿Por qué? Porque así somos, ¿verdad? ¿Qué tal cuando hace mucho viento? Ay, qué viento, la arena que vuela y todo se ensucia. Las mujeres dicen, tengo que volver a limpiar la casa, apenas la limpié, está llena de polvo otra vez. ¿Qué tal cuando hace mucho frío? Ay, qué frío, ¿cuándo va a parar este frío, verdad? Todos somos así en la carne, pero ¿saben qué? Debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Siempre puede estar peor de lo que está, les aseguro. Por ejemplo, ahorita hay mucha humedad, ¿verdad? ¿Saben cuando fuimos varias veces a Perú, a la selva, en viajes misioneros? Y cuando sale uno del aeropuerto que tiene aire acondicionado, en cuanto salen los lentes se le llenan todos de niebla, de tanta humedad. Se sube uno a un taxi y tiene aire acondicionado y bueno, viene a gusto viendo, abren la puerta, ¡pum! Se nublan completamente otra vez de tanta humedad que hay. Hay de 80 a 100% de humedad, con una temperatura de unos 100 grados de temperatura, y suda uno desde el momento en que se levanta, todo el día suda, se acuesta, suda, se baña, se viste, en 5 minutos otra vez está húmedo de tanta humedad. He entendido que es frío, pero... Bueno, depende del tiempo y en dónde, pero en el tiempo del calor suda uno todo el día. Entonces no está tan mala la humedad aquí, porque les quiero decir, siempre está peor en otro lado, o mejor, pero hay que darle gracias a Dios, porque nuestra actitud tiene mucho en cómo está el día. Si decimos, está caliente ahora, ay, pero allá abajo está peor, ¿verdad? 29 panas, está más caliente que aquí todavía. Así que démosle gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué? ¿Saben que Dios tiene control del clima? Dios lo puede enfriar en el verano o calentar en el invierno. Y Él permite que sucedan cosas, que haya cambios en la temperatura, porque Él lo controla todo. Y si nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, Señor, no sabes lo que estás haciendo. Señor, ¿por qué no cambia la temperatura? ¿No ves que estoy incómodo? Como diciendo, Señor, creo que necesitas un poco de consejería. Y aquí, si buscas a alguien, aquí estoy yo, dispuesto a decirle cómo haga las cosas y cómo guíes el mundo y el universo. ¿Verdad? ¿A dónde llega nuestra osadía? En otras palabras, nuestra falta de vergüenza. De le queremos decir a Dios que hace las cosas mal. Sí, Él diseñó todo lo que existe. El Señor hace todo y lo hace, y lo guía, y lo corrige, y lo protege, y lo guarda como Él quiere. Y les aseguro que no ha habido un día, aún en el día de los días del diluvio, en que Dios cometió un error. Podríamos decir, ahí sí se le pasó al Señor. 40 días lloviendo sin parar. Me imagino que los que se estaban ahogando dirían, pues ¿qué pasó con Dios? ¿Se durmió? ¿Anda de vacaciones? ¿Que no ve que se están muriendo todos los animales y miles, millones de gente se están ahogando? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? En el trono. En el mismo lugar cuando creó el mundo. ¿Saben? Dios no pierde el control de su creación. Solo que a veces permite cosas por alguna razón. No nos quejemos. Recuerden ese versículo. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me regocijaré en Él. Todos los días. Porque todos los días los hace el Señor. Así es de que, alegres hermanos, alegres. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Dale gracias a Dios en todo. Gracias a Dios en todo. En Santiago 4:12 dice,
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno es el dador, Dios es el dador de la ley y el que puede salvar y perder. Dios, dice la Biblia, yo mato y yo sano. Dice, ¿yo mato? ¿Dios mata? Sí, Él tiene el poder de quitar la vida. El único que tiene el poder de quitar la vida. Así es que Dios tiene el control de todo. Y miren el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Lo que quiere decir que todos estamos conectados, hermanos. Somos un cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes se han fracturado algún dedo, una mano, un pie? ¿Algunos se han fracturado algo? De pronto se olvidaron de los otros 9, ¿verdad? Se le fractura un dedo de la mano, inmediatamente toda la atención va a ese dedo. O del pie, y toda la atención va al pie. Una rodilla, una cadera, lo que sea. Toda la atención va ahí. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. En la iglesia todos somos parte del cuerpo. Y dice, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando uno goza, todos nos regocijamos con él. Porque somos una familia. Venimos de diferentes culturas, de diferentes países, diferentes pasado. Pero todos somos hermanos en Cristo. No hay diferencia para Dios. Todos somos hijos. Todos venimos de Adán y Eva en primer lugar. Después, todos venimos de Noé. Porque todos los demás se ahogaron. Todos somos parte de la familia humana. Saben, yo a veces voy al doctor y no sé, cuando están llenando una forma no dice que pongan su raza, white, blanco, afroamericano, hindú, asiático, bla, bla, bla. ¿No? ¿Han visto eso donde uno llena? ¿Qué raza es? ¿Saben lo que yo le escribo? Humano. Raza humana. Y una vez una muchacha me llamó, excuse me, me llama de la ventana. ¿Qué es esto? Dije, soy un ser humano, ¿no es suficiente? Porque ustedes son los que causan el racismo, queriendo separarnos a todos por raza. Todos somos hermanos, todos somos humanos, no hay diferencia. Que ya porque soy hispano ya no me van a atender. Porque no soy blanco, no soy negro o asiático, lo que sea. Todos somos hermanos. Somos parte de la raza humana y en la iglesia todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos y hermanas. Y debemos de vernos así, tratarnos así, amarnos y respetarnos en nuestras diferencias. Todos tenemos, por ejemplo, diferentes acentos, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Lorena, que es de Chile, tiene acento chileno. Nuestra hermana es de El Salvador, tiene acento de El Salvador. Pues somos de México y tenemos acento mexicano. Yo ya no sé ni dónde pertenezco, porque voy a México y me dicen que tengo acento. Voy a Perú y me dicen que tengo acento. Aquí me dicen que tengo acento. Ya no sé a dónde pertenezco. Fui una vez y me preguntó una señora, esposa de un pastor en México, dijo, oiga, ¿de dónde es usted? Dije, de México. Dijo, no, usted no es mexicano. Sí, ¿cómo de que no? No, usted no es mexicano. ¿Por qué? Dijo, porque tiene acento. Fui a mi pueblo, a mi pueblito de crepúsculos arrebolados. Y voy a la tienda y le pido a la muchacha, me da una docena de huevos y me da un bote de frijoles en lata y luego me da, no sé qué me le pedí, leche de la que quería Cristina, algo así. Ya, light. Y la muchacha me dice, oiga, ¿de dónde es usted? Pues soy de aquí. No, usted no es de aquí. ¿Cómo de que no soy de aquí? Claro que sí, en la calle de Hidalgo, número 71. Dije, no, dije, ¿por qué? Dijo, bueno, en primer lugar, aquí los huevos se venden por kilo, no por docena. Las tortillas y todo lo que le pedí, todo lo pedí equivocado. O sea que todo. Y le dio risa, dije, ni en mi pueblo pertenezco ya. Ya me echaron de aquí, pero ni de aquí ni de allá, como dijo el piporro. Así es de que, pero todos nos debemos llamar, no importa el acento. A mí me gustan mucho los acentos de diferentes países. Pero bueno, dice versículo 8,
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Y por qué somos del Señor? Pues vayan conmigo a Isaías 53, voy rápido porque el reloj este reloj parece de carreras, va muy rápido. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. A Jesús siempre lo pintan alto, es más alto que todos, delgado, guapo, pero la Biblia dice que no hay parecer ni hermosura en él. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos visto cómo quedó cuando estaba en la cruz, eso probablemente hubiéramos volteado el rostro para no verlo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero miren, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Ay, lo tenía apagado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Todo esto sufrió Jesús por nosotros. ¿Saben lo que sucedía cuando querían humillar a una persona? Cuando moría la enterraban en una tumba pública, común. Pero Jesús, a Dios le preparó una tumba donde nadie había estado. ¿Recuerdan quién le prestó su tumba? José de Arimatea le prestó su tumba donde nadie había sido sepultado. Murió entre pecadores, con un ladrón a cada lado, pero en su sepultura. Aquí en el libro de Isaías hay docenas de profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Todo lo que hizo por nosotros. Dejen seguir en el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. ¿Se dan cuenta que Dios hace sufrir? Hizo sufrir a su Hijo la muerte más horrenda que jamás nadie ha sufrido. Murió quebrantado, destrozado, y lo hizo por nosotros. Por nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad será en su mano prosperada. Verá linaje. ¿Saben quién es ese linaje? Es quien verá su descendencia, que somos todos nosotros. Jesús, viendo en el futuro cientos o miles de años adelante, a través de los siglos ha visto todos los cristianos que han venido a la salvación, todos los que se han salvado de los fuegos del infierno eterno. Todos esos son ahora hijos de Dios. Y nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y Jesús se alegró aún viendo lo que iba a sufrir. Él fue voluntariamente a la cruz. Él dijo: nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo. Ese es el amor de Dios por nosotros. Dice: verá el fruto de la aflicción
Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Se dan cuenta? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora miren lo que Dios va a hacer por él, el Padre. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del Señor en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego estaba orando por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está la profecía y en el Nuevo Testamento el cumplimiento. Oró por los transgresores, por los que lo estaban crucificando, oró el Señor Jesús. Y por cada uno de nosotros oró y ora el Señor Jesús. En el capítulo 17 de Juan dice que Él intercede por nosotros, Él ora por nosotros. Dijo, no oro solamente por estos, los que tenía ahí a los apóstoles, sino por los que creerán por el testimonio de ellos, por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta? Regresemos a Romanos. Versículo 9, lo vuelvo a repetir, creo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué quiere decir de los muertos como de los que viven? Todos los que han muerto, Dios es Dios de los que han muerto. Pero los que murieron están vivos. Sus cuerpos están muertos, pero sus espíritus, sus almas están vivas, ya sea en un lugar de tormento o en el cielo. Todos los pecadores que murieron sin Cristo están vivos en un lugar de tormento, están en el infierno. Un día, cuando haya el gran juicio, van a ser arrojados al lago de fuego eterno. Todos los cristianos están en la presencia de Dios. Un día todos vamos a comparecer ante el Señor Jesús, pero no en cuestión de nuestra salvación, sino para recibir el premio por todo lo que hicimos por Él y por los demás. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pero miren ahora el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta lo que hizo? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio y Él es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él participa en las tres definiciones, en los tres títulos. Él es el sacrificio, el Cordero de Dios, Él es el sumo sacerdote y Él es el Rey también. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio de su propia sangre, de su propio cuerpo por nosotros. Y Él intercede por nosotros. Los sacerdotes dicen morían, pero Él vive para siempre, permanece para siempre. Veamos el versículo 11 en Romanos de regreso, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En Isaías 45, 22 al 25 dice, mirad a mí
y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Pero dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Todo el que mira al Señor, clama al Señor, pide perdón por sus pecados, es perdonado. ¿Cuánto tarda? Es un instante, pero dura toda la vida. Se hace una confesión por los pecados, pero una vez que uno recibe el perdón de los pecados, uno le entrega su vida y lo sigue por el resto de su vida, todos los días de su vida. O sea, la salvación la confesión es en un instante, pero la consumación dura toda la vida. Déjenme leerles una historia de un ser sufriente. Ser sufriente. Miren, escuchen la historia. Dice, John Walton observa que detrás de la figura del siervo existe la imagen de un rito bastante común en el cercano oriente. Desde el segundo milenio, desde el año 2000, hasta el tiempo de Alejandro Magno, que fue poco antes del siglo cuando Cristo vino, porque hubo muchos reinos y después vino el reino de los griegos y después de los romanos, y fue en el tiempo en que Cristo vino, en el primer siglo. Desde hasta los días de Alejandro Magno, los reyes escogían un sustituto para morir en su lugar cuando los dioses estaban por actuar. Era una costumbre que duró cientos y miles de años, que escogían a alguien y lo ponían como en lugar del rey cuando los dioses iban a descargar su ira por algo mal que hizo el rey. Este ser sufriente tomaba su lugar y dice, al señalar los presagios de los dioses que actuarían en contra del rey, los adivinos escogían a un sustituto para que el rey mismo no tuviera que morir. Se solía escoger a alguien despreciado de la sociedad, un criminal o una persona con alguna limitación física. Pero para que no pareciera que un despreciado muriera por el rey, antes de ser nombrado, se le exaltaba, dándole un trabajo respetable, quizá de funcionario. Al sustituto se le vestía como rey, se le daba corona, una reina, vestiduras y signos reales, vestido como rey. El sustituto estaba adiestrado para atraer la maldición de los dioses que los dioses habían destinado para el rey legítimo. El juicio destinado al rey pasa una vez que el sustituto es sacrificado por la redención del rey. Luego, al sustituto se le entierra con los reyes. En fin, la muerte del sustituto resultaba beneficiosa para el rey. Un verdadero rey no escoge al despreciado de la sociedad para morir en su lugar, pero da su propia vida. Un verdadero rey, que es Jesús, Él da la vida en lugar del despreciado. Todo lo contrario, ¿se dan cuenta? Y no es increíble cómo tenían esta tradición por cientos o miles de años, que alguien tomaba el lugar del rey para que recibiera todo el castigo, pero nuestro rey recibió todo el castigo por nosotros. Increíble, ¿no es verdad? Increíble. Un verdadero rey no escoge al despreciado de la sociedad para morir en su lugar, pero da su propia vida. Un verdadero rey y sustituto a la vez, y está en Juan 15:13, donde Cristo es el que da su vida. Un verdadero rey nos llama a entender y confesar
lo que antes no sabíamos. Esto es, que el Mesías, el Cristo, murió por nuestros pecados, no los de Él. A la vez, nuestra identificación con el sufrimiento del siervo nos ayudará a proclamar el